porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! Amarga soledad, dolor y angustia, sufría un pobre hombre viviendo en la orfandad. No había quien se compadeciera, solo el sufrimiento era su pan. No tenía un hermano, no tenía un amigo, no tenía consuelo, no tenía paz. Dios mío, ten piedad de mí, alivia mi carga, quita mi sufrir. Dios mío, ten piedad de mí, alivia mi carga, quita mi sufrir. Era un pobre leproso que con gran dolor a Jesús clamaba: sáname, Señor. Y Jesús, movido en su compasión, extiende su mano, su lepra tocó. Ahora que el hombre doquier va gritando: yo era un leproso, Cristo me limpió. Yo era un leproso, Cristo me limpió. Limpios con su sangre, me limpió a mí y quiere limpiarte a ti. Dale la oportunidad a Cristo. Era un pobre leproso que con gran dolor a Jesús clamaba: sáname, Señor. Y Jesús, movido en su compasión, extiende su mano, su lepra tocó. Ahora que el hombre doquier va gritando: yo era un leproso, Cristo me limpió. Yo era un leproso, Cristo me limpió. Amén. Queremos alimentarnos de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos edifiques. Hoy aquí, Señor, queremos aprender. Disponemos nuestro corazón y queremos que tú abras nuestro entendimiento. Queremos comprender tu palabra, Señor. Hay cosas que a veces no podemos comprender o tal vez no sabemos el significado, no entendemos, Señor, sencillamente. Pero qué bueno usted por todos esos hombres que se meten en ti, Señor, y que día a día escudriñan tu palabra y nos enseñan. Por eso te rogamos que use a nuestro pastor. Señor, háblanos por medio de él, esa revelación que ya le ha sido dada y esa iluminación, Señor, que en este momento él se ha inspirado para hablar tu palabra con denuedo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muy bien, amados. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede para hacer oír la voz de esperanza, para hacer oír
ese mensaje que produce en nuestros corazones alegría, que trae paz y que trae sanidad. En esta noche quiero invitarles para que estén muy atentos, porque recordemos que las palabras de Dios son vida. El Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Deje que esa vida entre en su corazón. No sé cuál es su condición en este momento, porque entiendo que hay hermanos de nuestra congregación y también hay hermanos de otras sedes que nos están escuchando. No sé cuál será su estado, no sé cuál será su opresión, no sé cuál será su angustia, no sé cuál será su dolencia. Lo cierto es que este evangelio trae precisamente todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos de parte del Señor. Dice el evangelio, aquí tengo un pasaje que lo estoy utilizando mucho en estas enseñanzas, y es el evangelio de Mateo capítulo 4, el verso 23 y el verso 24. Nos dice la Biblia, esto es cuando él inicia su ministerio. Él inicia su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Quiero que nos fijemos muy bien a quiénes fue dirigido estos beneficios y qué fue lo primero que Jesús hizo. Nótese bien, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Eso incluye toda clase de enfermedades. Enfermedades y dolencias. Ahora la otra parte. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Si podemos creer en esta noche que Jesús no ha cambiado y que el evangelio que nosotros tenemos es el evangelio que Jesús predicó, entonces algo tiene que pasar inclusive esta noche a alguien que va a recibir la palabra de fe. Recordemos que en la gran comisión el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Pero viene la segunda parte, el que creyere. Porque esto tiene un comienzo. Esto está direccionado por Dios para que funcione. Porque a veces creemos que Dios sana a las personas para que sigan pecando. Pero la verdad es que cuando la Biblia dice a los que creen, es porque han dado un paso de fe, es porque se han dispuesto para seguirle,
para aceptar sus enseñanzas, para seguir sus requerimientos. Y es allí donde la palabra de fe, la palabra de Dios, hace sus efectos positivos. Entonces Jesús siempre lo encontramos predicando, enseñando y sanando. Seguramente esto es lo que hemos dejado de hacer en algunas ocasiones, o por qué no decirlo, hemos descuidado esa parte del ministerio, porque el mensaje es integral para un ser integral, para un ser que tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces tiene que comenzar la sanidad por el alma, el espíritu, y luego los efectos, los llamaría yo los efectos secundarios o resultados de esta bendición, es la sanidad del templo donde Dios ha de habitar en el poder de su espíritu. Yo quiero mostrarles por la Biblia cómo Jesús en su ministerio se ocupó más en sanar que perdonar. Si usted lee las Escrituras, algunos pasajes dicen que él perdonó pecados, pero más fue lo que sanó, las evidencias que donde él dice que perdonó pecados. Esto no quiere decir que la sanidad es primero y que el perdón es después. No, por eso él predicaba y enseñaba y luego sanaba. Entonces, en esas enseñanzas está el arrepentimiento. Eso fue lo que él comenzó a predicar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere, es decir, que se arrepienta, se convierta y se bautice en el nombre de Jesús, entonces será salvo. Si usted en este momento tiene la Biblia a su alcance, vámonos a mirar unos capítulos de la Biblia, porque estamos presentando a Jesús como Salvador y como sanador. En esta ocasión, el sanador. Entonces, el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Vamos a ir paso a paso para que encontremos la palabra, porque no necesita detenerse a explicar lo que está explicado, porque para un buen entendedor pocas palabras bastan. Solamente la escritura tal como está. El verso 5 dice del capítulo 8, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo: yo iré y le sanaré. Esa disponibilidad de parte de Jesús para ir a quitar el sufrimiento de una persona, ese sufrimiento físico. Y Jesús sanó al siervo del centurión. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y nótese lo que dice: y con la palabra. Eso quiere decir que él les explicó, que él les enseñó, que él les predicó y luego actuaba dentro de esa palabra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó ¿a cuántos? A todos los enfermos. Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y Jesús echó fuera los demonios, y aquel hombre y aquellos endemoniados fueron transformados, fueron libres,
volvieron a su normalidad, porque es que en el nombre de Jesús hay autoridad, hay poder. Capítulo 9, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y Jesús sanó al hombre completamente. Versículo 18. Mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó Jesús y le siguió, y yendo a su casa, sanó, resucitó la niña. Siempre lo vemos ocupado. Hubieron momentos que quizás él estaba con ese cansancio físico, pero a pesar de su cansancio, nunca una persona que se haya acercado se fue con las manos vacías. Siempre encontró una respuesta. Y en este momento es igual. Todo aquel que le busca con sinceridad de corazón, él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Capítulo 9, verso 20. Y mientras iba a sanar a la niña, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y Jesús la sanó. Recordemos que de esta mujer se dice que ella había gastado su hacienda yendo donde los médicos y no encontró alivio. Yo no sé cuál es su situación en esta noche. No sé cuánto dinero habrá invertido. O puede ser que no tiene ni con qué ir en bus para ir a una cita médica. No tiene con qué pagar los gastos, o una enfermedad incurable. Pues esta noche hay esperanza, porque el sanador está precisamente allí donde usted está. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, de la casa en donde había resucitado la niña muerta, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús tocó sus ojos y fueron abiertos. Ciegos, leprosos, paralíticos iban siendo sanados. ¿Cuántos? Realmente no hay un registro de cuántos fueron, pero fueron multitudes. Versículo 32. Mientras salía ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y Jesús libertó al hombre. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria al Señor. Es que a veces nosotros como que nos detenemos en ciertos pasajes de las Escrituras y no salimos de ellos, pero qué bueno cuando nosotros podemos entender lo que es el Calvario. Precisamente Pablo, hablando a los Corintios, dijo que él se propuso no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Porque es que allí es donde está. En las enseñanzas del Antiguo Testamento, recordemos aquel pasaje del capítulo 21 de Números, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, y Dios se enojó. Y él permitió que unas serpientes ardientes invadieran el campamento.
Muchas personas murieron por la mordedura de la serpiente. Y el pueblo clamó y fueron donde Moisés. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta en el desierto, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare la serpiente de bronce será sanado. ¿Era que no había otra manera de ser sanado? No, era que Dios estaba señalando precisamente el propósito donde se iba a hacer la sanidad. Recordemos que el hombre, en una forma figurativa, fue mordido por la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, y el veneno pasó a todos los hombres, como dice las Escrituras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Nicodemo le hizo la visita a Jesús de noche por temor de ser descubierto por la sociedad, en ese diálogo el Señor Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 y precisamente el verso 15 le dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, aleluya, que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el Calvario, una fuente inagotable de salud. Alguien dio su vida para que nosotros la tuviésemos en abundancia. El resultado fue que todo el lugar donde la gente oyó que él estaba recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaba, y a donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades, heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocase siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 6, verso 55 y 56. Qué bueno que en esta noche hubiera esa resolución interior y pudiéramos tocar por la fe a Jesús. Sentiríamos que de él saldría poder para sanar cualquier enfermedad, no importa la que sea. En Mateo capítulo 12, verso 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y Jesús le ordenó extenderla, y fue sanado. En el verso 14 del mismo capítulo dice: salidos, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero mientras estaban conspirando contra él para matarle, sabiendo esto, el Señor se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Marcos capítulo 7, verso 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, una mujer que tenía una hija poseída de demonio le hizo presión hasta que sanó a su hija. Él es el sanador inmutable. Estas escrituras nos dicen claramente todo lo que iba pasando durante su ministerio. Cuando llegamos al libro de Hebreos, el escritor en esta carta resalta esa presencia, ese nombre, este Dios. Y dice el capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso quiere decir que esto no cambia. Jesús sanó siempre a los enfermos. Ahora, si nosotros tuviésemos la oportunidad que estuviéramos reunidos aquí, en el templo, y
y Jesús hiciera acto de presencia, que físicamente lo pudiéramos ver y tocar, ¿ustedes qué creen? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría Jesús? ¿No haría lo mismo? ¿No predicaría y no sanaría? Alguno que se acercara a él, el Señor le va a decir, no, es que usted tiene una enfermedad y mi padre se la dejó a usted para que aprenda la paciencia, para que aprenda a esperar, porque la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi voz. Entonces quédese con la enfermedad y espere. No, la Biblia dice que él miró desde el cielo a la tierra para escuchar el gemido de los presos. Y precisamente cuando él escuchó el gemido de los presos, fue cuando él determinó venir a esta tierra, precisamente para darle solución a un mundo en tinieblas, a un mundo sufriente, a un mundo que necesitaba una ayuda porque no ha habido medicina que cure una enfermedad. Y en este momento no existe medicina que cure una enfermedad. Existen calmantes, nos ayudan, porque en algo hacen para ayudar a la naturaleza del ser humano, porque Dios creó al hombre de tal manera que el mismo cuerpo humano tiene el mecanismo para curarse a sí mismo. Inclusive lo que hace el médico es de pronto sacar esa pieza que se está descomponiendo, ese problema que de pronto uno puede tener en cualquier parte del cuerpo, pero cuando el médico cierra, ¿quién se encarga de unir los tejidos, los tendones y la piel y todo lo que hay? Es la misericordia de Dios manifestada en el cuerpo humano, que ella misma se va dentro de su naturaleza hasta que cierra, cicatriza y vuelve otra vez a la actividad. Pero hay enfermedades que no, realmente no hay medicina, no hay cirugía. Entonces el médico tiene que decir, no podemos hacer nada. Lléveselo para la casa a que muera allá tranquilo en medio de ustedes. Pero el Señor Jesucristo no es así. Para Él no hay nada imposible. Entonces, Él no está físicamente, pero está en el poder de su espíritu. Y como no hay distancia para Él, en este momento nos estamos uniendo a través de la palabra. Por lo tanto, la iglesia, los predicadores, somos embajadores, somos representantes, tenemos la autoridad porque Él nos la dio al darnos el Espíritu Santo y al darnos el mandamiento para ir a predicar el Evangelio. Cuando se predica este Evangelio y nos atrevemos a creer y a ministrarle a las gentes necesitadas, a los que creen la palabra, procediendo a reprender toda clase de enfermedades y dolencias, y creemos que Dios lo hace, Dios lo hará porque Él lo ha dicho. Todo lo que pidiereis en mi nombre, al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y algo más, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mucho más, porque yo voy al Padre. Es que lo tenemos todo, pero no nos beneficiamos porque no creemos. Entonces, en este momento que les he compartido esta palabra, vaya preparándose de una vez, prepare su corazón y siéntase libre. Pero quiero decirle algo más. ¿Qué pasó cuando Pedro predicó? Pedro predicó y practicó los beneficios físicos ofrecidos por Cristo, y el resultado fue que tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos,
y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 15 y verso 16. O sea, Jesús siguió con ellos. Ellos siguieron la labor y era lo mismo. ¿Qué pasó cuando Felipe llegó a Samaria? Y todos los habitantes de esa ciudad y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, verso 6 y verso 8. Yo creo que ese gozo, esa alegría de ver la gente salva, de ver la gente sana, es lo que hace falta en nuestras congregaciones para que haya realmente un alboroto espiritual, para que haya una alegría, para que hayan gritos de júbilo, porque cuando no se recibe la palabra y no pasa nada, parece que uno estuviera en un cementerio predicándole a la gente. Pero cuando la palabra de vida llega y hay gozo y hay alegría, ese entusiasmo se desborda, ese entusiasmo se refleja, dándole gloria a Dios por las bendiciones, por las sanidades. Entonces, la gente seguía a Cristo y ahí estaban los resultados. Pedro, Esteban, Felipe, Pablo y todos aquellos que han creído en este evangelio, lo han predicado, han tenido los mismos resultados. ¿Por qué? Porque los milagros que ellos venían efectuando en aquellos que estaban enfermos fue porque creyeron a la palabra de Cristo, la obedecieron y la aplicaron. Aquí estamos nosotros. Ya esta iglesia a punto de ser levantada. Pero mientras la iglesia esté presente, Cristo está presente. Y si Cristo está presente, Él es el sanador por excelencia. Él es el salvador primeramente del alma. Así, mi amigo, que en esta noche me está escuchando, si usted quiere recibir un beneficio del Señor, lo primero que tiene que hacer es lo que hicieron estos. Creyeron a la palabra del Señor y le siguieron. Y por haber creído, recibieron los beneficios. ¿Quieres recibirlo? Pues entonces, ahora mismo lo puedes hacer. Ahora mismo tú puedes experimentar el poder sanador del Señor Jesús. Y yo quiero que me acompañes para que hagamos una oración. Y mañana te espero, porque algo va a pasar esta noche. Y mañana los esperamos aquí en el templo para que des testimonio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Soberano Señor, es tu palabra maravillosa. Nada hay que se pueda comparar a este evangelio, lleno de virtudes, lleno de potencia. Un evangelio, Señor, que sana el alma. Un evangelio, Señor, que sana el cuerpo. Oh, por eso tú dices que primero hay que proceder al arrepentimiento, a recibirte a ti como Salvador, y luego tú haces lo demás. Porque tú, Señor, llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario y llevaste también nuestras enfermedades, y por tu llaga fuimos curados. Padre Santo, en esta noche, si alguien está recibiendo tu palabra, yo te ruego que la confirmes. Y por la fe en tu nombre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda dolencia, toda enfermedad, todo achaque, y lo lanzamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos sanos, libres a los que creen en el nombre de Jesús. Aleluya.